Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando el tema de las AFPs y cómo están dando toda la reforma en el Congreso. Aldo, tú querías hacer un comentario. Retomando el comentario del congresista Jaime Delgado respecto al tema de que es importante el tema de la cobertura. Efectivamente, empezar en la problemática del sistema de pensiones en general, nacional y privado. Con un tema de cobertura, es un tema transversal en ambos sistemas, pero lo que preocupa en todo caso es cuando uno finalmente lee una opinión de académicos o académicos técnicos o una opinión del representante de la asociación de AFPs o una opinión de una asociación de afiliados a las AFPs en los que están convergiendo respecto al tema de que quizá el principal tema a reformar en esta reforma del sistema privado de pensiones es la cobertura. ¿Cómo hacemos para que más personas lleguen a formar parte del sistema privado de pensiones? Que no está en realidad errado. Realmente el tema de la cobertura es importantísimo, pero ¿qué pasa si ampliamos la cobertura en el sistema privado y estructuralmente por dentro el sistema privado sigue estando mal? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a que si más importante es la cobertura en el sistema privado, evidentemente es un tema más integral, pero el sistema privado, más importante es la cobertura o la reforma de la estructura antes que la cobertura o en paralelo? ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? Bueno, ahora estamos discutiendo la reforma del sistema privado de pensiones, pero esto es parte del sistema pensionario. O sea, tenemos un sistema privado y un sistema público. Entonces yo creo que, y entre ambos, o sea, no se está coberturando más del 20% de la población. O sea, eso es sumamente grave. Pero el sistema pensionario, el sistema previsional del país, yo creo que tiene que diversificarse. Uno será las AFPs, donde hay que hacer reformas importantes, pero luego hay que habilitar otros mecanismos, por ejemplo, lo que hemos planteado en el proyecto, que es la creación de cuentas en los bancos o en las cajas municipales que se llaman cuenta de ahorro previsional, porque fíjate, probablemente para algunas personas, sobre todo las que ganan, digamos, por encima de 2.000 o 3.000 soles, y son profesionales que tienen una perspectiva de crecimiento en empleos estables, formales, bajo esas condiciones tal vez le convenga una AFP, ¿no es cierto?, en cuenta individual de capitalización, depositando en el fondo 3, digamos, de riesgo, cuando su rentabilidad puede ser mayor. Pero una persona que gana menos de 1.000 soles, ¿tú crees que de los 100 soles que le entrega a la AFP cada mes, 30 soles se van entre comisión y seguro y solo se queda con 70 soles, solo para recuperar esos 30 soles que le cobraron? Ya, ¿cuántos años pasaron? Entonces, a ella no le conviene una AFP, por eso estamos planteando cuentas de ahorro previsional en bancos, en cajas municipales, donde le pueden pagar 10, 12% tipo cuenta CTS. ¿Sobre los 100 soles? Sobre los 100 soles, no sobre los 70. íntegros, y sin cobro de comisiones, con lo cual, digamos, al cabo de un tiempo, su fondo va a ser mucho más interesante. Entonces, yo creo que tenemos que diversificar el sistema. Jaime, la mejor opción no es simplemente dar todas las posibilidades. Eso tiene que ser el sistema. O sea, no se puede decir, el sistema es las AFP. No, el sistema previsional es mucho más amplio que eso. O sea, deberían de competir las cajas con fondos, exacto, con inversiones en casas, con inversiones en infraestructura. Pero ¿qué es lo que existe en Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos hay un fondo pensionario público en el que todos aportan, pero luego tienes una diversidad de instrumentos, y la gente está siempre pensando en cómo mejoro mi fondo. No, pero en Estados Unidos existen fondos donde la gente ahorra para pensiones, no existen fondos pensionarios. O sea, la gente ahorra comprando cualquier fondo que quiera, porque hay millones de fondos o miles y miles de fondos, y los tiene en lo que se llaman los IRA, que son cuentas para retirarse, o los planes 401k, que también, digamos, tienen ciertos incentivos tributarios, pero la idea es de que allá el consumidor es rey, no las AFPs. No sé, creo que eso es la visión que tenemos todos. Yo creo que tenemos que ir hacia eso. Y es un tema importante, mira, porque tal y como estamos ahora, leí el otro día un artículo del doctor de los Heros y daba cuenta de que el volumen de afiliados a la ONP está creciendo. Sí. Curioso, ¿no? Toda la propaganda es que las enormes bondades de las AFPs, pero el volumen de afiliados al sistema público de pensiones está creciendo. ¿Por qué? O sea, el ritmo de crecimiento es mayor en la ONP que en las AFPs. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente no siente seguridad. Y porque la gente siente que hay una cantidad de mecanismos que resultan abusivos y maltratantes una vez que han vivido la experiencia con las historias de qué tipo de pensiones reciben
determinados jubilados. Pero, Entonces, pero yo creo pero mejor que la ONP sería lo que dice Jaime, que tú puedas hacer tu propia cuenta en un banco. No tengo duda. Yo creo que esa es la propuesta que hemos presentado, una propuesta abierta a diversas opciones que permita además quitarle este manejo unilateral al fondo de capitales de inversión más grande que hay en el país, a un grupo de 4 empresas que maneja este fondo casi como quiere, sin controles. Yo quiero volver a repetir que los aportantes a las AFPs no tenemos un miembro en el comité de inversiones de las AFPs que esté vigilando dónde se está metiendo nuestra plata, en qué condiciones y quién gana, si nosotros u otros, ¿no es cierto? Y no tenemos directores independientes en el manejo de las AFPs que garanticen nuestros derechos. Y no tenemos información respecto de dónde se está metiendo nuestra plata, porque fíjate, el otro día yo presenté una carta a la SBS pidiendo información sobre, a ver, en el fondo 1, que es prácticamente poner plata en los bancos, quiero saber en los últimos 2 años dónde estas 4 AFPs, en qué banco han puesto ese dinero y a qué tasa de interés, porque quiero comparar. Y se me ha negado la información diciendo de que eso es una información confidencial que corresponde, digamos, a la operación. Entonces yo digo, wow, o sea, a un congresista le están negando esa información. Pero y tuvimos la oportunidad para que cada uno vea sus cosas. Tuvimos oportunidad de discutir un poco con la gente de la SBS este tema, ¿no? Entonces me decían, bueno, lo que pasa es que hay una estrategia comercial, pues, de invertir en ciertos bonos, ciertos instrumentos, qué sé yo. Entonces le digo, perfecto, pero yo no quiero que me den información actual, o sea, yo no quiero obstaculizar, digamos, este tipo de decisiones como estrategia. O sea, denme la información con 6 meses de retraso, si quieren, con 6 meses de retraso. Pero yo quiero saber si mi AFP está metiendo mi plata en su banco a una tasa de interés menor a la que está pagando el banco de al frente. Eso es lo que me interesa conocer. Entonces yo creo que y el proyecto apunta hacia eso también, o sea, generar mayor transparencia para el usuario. Jaime, perdón, hay un punto que creo que las AFPs y todo el mundo creo que sí ha llegado de acuerdo, está de acuerdo de que la recaudación que la están haciendo las AFPs y que creo que son 300.000 juicios que creo que tienen, que es algo ridículo, que creo que en mi punto de eso debería ser la SUNAT que debería de recaudar, pero debería haber un ente recaudador. En eso creo que hay un recaudador común en todo caso, ¿no? Común, creo que en eso hay una concordancia, por lo menos en ese punto, ¿no? Parece que sí, yo he escuchado de las AFPs, digamos, a pesar que en algún momento se resistieron, yo creo que eso es razonable, absolutamente razonable. 300.000 juicios es un montón. Y si lo hiciera la SUNAT, porque la SUNAT efectivamente tiene acuerdos con otras entidades para hacer esos cobros y obviamente es mucho más persuasiva, ¿no? Entonces sería interesante, pero bueno, esperemos de que esas cosas partan de iniciativas de ellos también. ¿Han habido comentarios respecto a la inconstitucionalidad o lo inconstitucional de licitar, por ejemplo, un paquete de afiliados a AFPs para lograr finalmente... Como lo ha hecho ya en Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que esto es inconstitucional, etcétera. Ustedes como legisladores, ¿cómo ven ese tema realmente, ¿no? Así como académicos opinan respecto a la Déjame explicar un poquito el tema para que la gente entienda. Cuando se llega a una determinación, como se hizo en Bolivia, que el manejo activo no es posible, que es un manejo pasivo que se ha hecho básicamente índices y fondos, ellos determinaron de que como no se puede ganar al índice, la mejor manera es conseguir a alguien que maneje el índice de la manera más barata, entonces licitan el índice y se ha escuchado unos rumores que probablemente se está viendo eso y hay algunas personas que han dicho que eso sería anticonstitucional. Bueno, hay que partir de una premisa, ¿no? Estos son fondos del público. Entonces, eso tiene que partir por el hecho de que tú puedes generar una competencia de entrada al mercado. Y esa competencia de entrada te puede asegurar, pues, digamos, una mayor rentabilidad. Entonces, habría que analizarlo, ¿no? Pero yo de principio no creo que sea inconstitucional. Bueno, ya estamos casi terminando la entrevista, Javier. ¿Tú qué tendrías que decirle, digamos, al ministro de Economía o a las personas que están supuestamente encargadas de esta reforma? Bueno, en primer lugar, expresar mi preocupación por la demora de esta comisión, mi planteamiento de que la comisión termine de una buena vez para que se pueda discutir este tema en el Congreso de la República y que el planteamiento que se haga sea un planteamiento integral. Yo me sentiría profundamente decepcionado que la propuesta sea simplemente ampliemos la cobertura, ¿no es cierto? Y no cambiemos la forma como se administran las cosas y los abusos que se están cometiendo desde hace una buena cantidad de tiempo con los aportantes. Creo que es indispensable también
que el eje del cambio esté en la defensa de los aportantes, de los usuarios, ¿no es cierto? Y no en el manejo de los intereses de los grandes grupos que manejan las AFPs. Y creo que esta es una expectativa en la cual no se puede continuar defraudando después de más de 10 años de discusión de este problema que no han resuelto el asunto. Yo me acuerdo en el 2004 tú presentaste un proyecto muy similar a los que están ahora, o sea, estamos hablando ya hace 8 años. Efectivamente. Y que muchas de estas cosas ya se saben hace 8 años. Sí, y al principio había un gran acuerdo en que había que cambiar cosas y muchos parlamentarios decían que sí, que había que cambiarlas, pero conforme pasaban los meses venían los mecanismos de la incidencia y la influencia sobre ellos, las opiniones cambiaban, las reformas se atracaban y no salía adelante el cambio en beneficio de los usuarios que francamente en una buena proporción están ya cansados de la forma como se manejan sus fondos. Jaime, últimas palabras. Bueno, yo creo que esta reforma les es útil incluso a las AFPs, porque en estas circunstancias de descrédito, de desconfianza que tienen los propios afiliados que prefieren ahora recurrir o refugiarse en la ONP, está demostrando de que bajo esas condiciones no podrá crecer el mercado. Un sistema con transparencia, con intereses alineados entre las partes, con mecanismos de participación, con opciones para ampliar el mercado, yo creo que puede ser beneficioso incluso para ellas. Entonces, esperamos que esta reforma se dé porque tiene que ser una de las reformas más importantes para luego pasar ya a ver integralmente el sistema pensionario nacional. ¿Y qué pasaría rápidamente si es que pasa la ley, pero pasa una ley bien tibia? ¿Ustedes qué harían? Bueno, yo creo que sería, en primer lugar, un problema muy de fondo, pero creo que como este proceso se está llevando adelante en un esfuerzo de discutir con los afiliados, ¿no es cierto?, de movilizar sus conocimientos, de proveerles de información, yo creo que será posible también generar un movimiento cívico, ¿no es cierto?, y de usuarios que defienda sus intereses y que busque sacarlo adelante. Los parlamentarios no deben olvidarse nunca de que ellos están ahí porque tienen votos de la población. Y si esa población tiene claro que se están manejando sus intereses en la definición de la reforma en las AFPs, no tengo duda de que lo harán pagar políticamente. ¿Tú crees que puede durar 5 años que seguimos tratando de hacer reformas? No, yo estimaba de que en esta legislatura pudiéramos ya aprobar esta reforma. Según como vemos los plazos parece que va a ser un poco complicado. Pero estaremos atentos, o sea, tenemos aquí millones de personas que están viéndonos y preocupadas detrás de esta reforma y confiemos en que realmente se dé en los niveles que esperamos. Bueno, señores, les agradezco mucho por venir al programa esta semana. Muchas gracias. Eso fue todo por Punto Económico. Muchas gracias.